Ok, metámonos desde ya a lo que tenemos, a lo que el Señor ha puesto en mi corazón esta tarde para darles a entender. Ya casi terminamos esta serie, la terminamos la próxima semana, pero este es el sexto mensaje y lo estoy titulando Si no hablamos a otros, ellos irán al infierno. Un poco duro el título, pero es el título. ¿Okay? Oremos. Señor, gracias por este día tan maravilloso, tan magnífico que estamos viviendo en la ciudad de Reno, Sparks. No solamente, Señor, porque está el sol afuera, porque ya se está cesando la lluvia, aunque nunca sabemos aquí en la ciudad de Reno, pero porque tú estás entre nosotros. Tú eres Emmanuel, Dios con nosotros. Señor, yo te pido que esta palabra sea como una semilla, como un granito de semilla que llega y entra a nuestro corazón y que queda plantado ahí y que empieza a crecer tu palabra para que sea usada a través de la semana, especialmente a dar a conocer las buenas nuevas a los demás. Señor, te honramos, te pedimos que tu unción sea lo que guía mis labios, lo que guía los oídos de tu pueblo, y pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que seas glorificado y tu pueblo edificado en todo. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Y el pueblo de Dios dice, amén. He dicho esto antes, pero lo voy a decir de nuevo. Este mensaje me recordó de cuando yo recibí a Jesucristo en mi vida. A lo mejor usted también se acuerda de cuando Jesús entró a su vida. For those of you that are getting translation, I think we have a code. We're going to put that code up so that you can hear the message. Okay, perfect. And for those of you that speak Russian, estamos orando por usted. No, porque todavía no tenemos traducción en ruso. Pero me acuerdo un día específicamente que decidimos ir a la playa. En ese tiempo vivía en California, en la ciudad de San José, y con unos amigos decidimos ir a la playa en Santa Cruz, California, y ese día nos encontramos con unos amigos de ellos que habían ido al high school. Uno de esos muchachos era un muchacho muy conocido en el high school porque hacía lucha, y se conocieron, qué sé yo, se hablaron, cuánto tiempo ha pasado del high school y todo lo demás, y nos enteramos de que estos muchachos ahora eran parte de una banda cristiana en el área de San José. Entonces nos invitaron a ir a un concierto. Nosotros no teníamos idea de qué era ser un cristiano, ni concierto, ni que 8 cuartos, como decíamos por mis barrios. Pero decidimos ir, y me acuerdo que fue un día viernes, y llegamos a ese lugar y escuchamos la música cristiana y escuchamos el mensaje de la Biblia. Y ese día los tres, de acuerdo que mis amigos, que los quiero como hermanos, y yo, los tres nos entregamos al Señor. Yo me anduve arrancando un poco de las cosas del Señor y tuve que reafirmarme unos meses después, pero fue ese día que nosotros nos entregamos a Jesucristo porque alguien tuvo la gran idea de extender una invitación a nosotros. Y de eso se trata el mensaje hoy día. Se trata y creo que toda la serie se ha tratado de eso, de la importancia de hacerles saber a otros de las buenas nuevas. Porque son buenas nuevas, ¿que no? Son buenas nuevas. Y yo leo los libros que hay en la Biblia, 66 libros en total, componen el Antiguo y el Nuevo Testamento, y de tapa a tapa, de cubierta a cubierta, veo que aunque hay dificultad en nuestras vidas, al final nosotros ganamos. Amén. Porque Dios ha conquistado este mundo y tiene algo mucho mejor para todos nosotros. Les voy a pedir que por favor abran sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 1. Vamos a ver versículo 30 al 42 y vamos a ver un pasaje que a lo mejor es conocido para usted, pero quisiera que lo desmenuzáramos, lo desempacáramos. Y creo que vamos a ver algo muy precioso que a lo mejor nunca antes lo hemos visto.
Y creo que eso va a ser algo que nos va a ayudar a entender que no tenemos que tener un título, un doctorado en teología o tener una capacidad muy grande para hablarle a alguien. Dios usa a la gente común y corriente como usted y yo para poder dar las buenas nuevas a los que lo necesitan. Amén. Juan capítulo 1. Versículo 30 al 42, es Juan el que está hablando y él está dando a entender un asunto y él comienza con esto. En el versículo 30 dice, a él me refería cuando yo decía, después de mí vendrá un hombre que es superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. No lo conocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que él fuera revelado a Israel. Entonces Juan dio testimonio, vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo no sabía que él era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa, es el que bautizará con el Espíritu Santo. El versículo 34 dice, vi que eso sucedió con Jesús. Por eso doy testimonio de que Él es el elegido de Dios. Ahora, Juan dice, al día siguiente Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos. Al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró, miren, ahí está el Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Jesús miró a su alrededor y vio que ellos lo seguían. ¿Qué quieren?, les preguntó. Ellos contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan y vean, les dijo. Eran como las 4 de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba y se quedaron el resto del día con él. Si está marcando su Biblia, por favor marque esto. El versículo 40 al 42 es algo increíble. El versículo 40 comienza con esto. Andrés. Diga conmigo, Andrés, hermano de Simón Pedro. No se me pierda esto, por favor, muy importante. Dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos hombres que al oír, diga oír conmigo, lo que Juan dijo, siguieron, diga conmigo, siguieron a Jesús. Andrés, diga conmigo, fue a buscar a su hermano Simón, y diga conmigo, y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. El versículo 42 dice, luego, repita conmigo, Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Dice, Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. Déjeme decirle lo que está sucediendo aquí, porque no quiero que se vaya a perder usted la esencia de lo que hemos leído. Dice que Andrés estaba con Juan, estaban conversando y de repente pasa Jesús y Andrés sigue a Jesús y Jesús le pregunta a él y le pregunta, ¿Qué quieren? Y Andrés y el otro discípulo le dice, ¿dónde te hospedas? Y Jesús le dice, ven y te voy a mostrar. Entonces yo creo que hay una intención muy grande de parte de Andrés. La razón, porque es algo raro, dice, yo cuando leí este pasaje dije, ¿por qué es que Andrés le pregunta a Jesús, ¿dónde te hospedas? Y si nosotros no ponemos atención, podemos perder eso. Yo creo que es obvio la razón que él pregunta eso. La razón que Andrés preguntó, ¿dónde te hospedas? Es porque él quería saber, él ya tenía una intención. Antes de preguntarle a Jesús, él ya tenía una intención. Y la intención era ir a hablarle a su hermano Pedro de que él había conocido a Jesús. Mire qué dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos hombres que al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. Primera acción fue oír, la segunda acción, seguir. El versículo 40 dice,
41 dice, Andrés fue a buscar, tercera acción, buscar a su hermano Simón. Entonces, Andrés escuchó, siguió y después fue a buscar a su hermano Simón. Y después, la cuarta acción es, le dijo, hey, ¿sabes qué? Hemos encontrado a Jesús, el Mesías. Y después dice la Escritura que Andrés llevó a su hermano a donde estaba Jesús. 5 acciones de parte de Andrés. La primera es oír lo que Juan decía. La segunda era seguir a Jesús. La tercera fue buscar a su hermano. La cuarta, decirle a su hermano de Jesús. Y la quinta es llevar a su hermano para que conociera a Jesús. Cada uno de ustedes recibió uno de estos hoy día. Si no lo recibió al final del servicio, recójalo. Porque me gustaría que usted lo pusiera en algún lugar. Que usted lo viera todos los días. La pregunta es, ¿quién es tu uno? Y hemos estado haciendo esa pregunta ya por 6 semanas. ¿Quién es tu uno? ¿Quién es tu uno? ¿Quién es tu uno? Tiene que haber una intención de parte de nosotros. Y en este pasaje es lo que hemos leído. Andrés, hermano de Simón, Pedro era uno de estos hombres que al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado a Jesús, que significa Cristo, al Mesías. Luego Andrés llevó a Simón a conocer a Jesús. ¿Qué sucedería si nuestra oración todos los días fuera, Señor, ayúdame a dedicar mi vida a estas 5 cosas? La primera es oírte, segunda es seguirte, la tercera es buscar a otros, la cuarta es decirles de ti y la quinta es llevarlos a ti. ¿Qué sucedería en nuestra vida si nosotros pusiéramos a una intención más grande aún de la que hemos puesto en este año para hacerles saber a otros de Jesucristo? Yo me acuerdo que mi vida, ese día en Santa Cruz, cambió radicalmente. La semana siguiente a esa semana que conocimos a esas personas en Santa Cruz, cambió aún más, porque mi vida nunca más ha sido igual desde que tuve un encuentro con Jesús. Y no estamos hablando de religión, creo que usted me entiende lo que le estoy diciendo, no es religión. Es más, cuando yo llegué a los pies de Jesús, dejé de lado la religión. Y creo que muchos de ustedes también hicieron lo mismo, porque no se trata de religión. La religión no nos da vida, Jesús nos da vida. La religión nos quita la vida. Entonces, ¿quién es el hermano de Andrés? Los pasajes de escritura que acabamos de leer nos dicen que el hermano de Andrés era Pedro. Y a veces nos confundimos. Dice Simón, Pedro, Simón. No. Y a veces nos confundimos porque, no sé, hay Juan, el Bautista, Juan, hay varios nombres que son parecidos y hay complicaciones, pero aquí estamos hablando de algo simple. Andrés tenía como hermano a Pedro. Y si usted busca en la Biblia sobre Andrés, no encontrará mucho. No se habla mucho de Andrés. Se habla de Juan, se habla de Pedro, se habla de Pablo, pero no escuchamos mucho de Andrés. Pero aún así Andrés fue el que presentó a su hermano Pedro a Jesús. Imagínese usted por un momento si Andrés solo hubiese hecho 2 cosas de las 5 cosas que estamos hablando hoy día. Oír y seguir. Oír lo que Juan dice de Jesús y seguir a Jesús. Y es todo lo que hizo de las 5 cosas. Y la mayoría de los cristianos hacen esas 2 cosas. Escuchamos de Jesús y seguimos a Jesús. Pero nos quedamos ahí. Pero Andrés no se quedó ahí. La Biblia nos dice que él fue a buscar a Pedro, dice que fue y le dijo a Pedro de Jesús y después no solamente lo busca, le dice, pero lo lleva a presentarlo a Jesús. ¿Qué hubiese sucedido con la vida de Pedro y la vida de miles de personas si Andrés solo hubiese hecho 2 cosas? Oír y seguir. Si Pedro no se hubiese convertido, no existirían los libros de Primera y de Segunda de Pedro en el Nuevo Testamento. Ahora, vea usted conmigo cómo Pedro comienza a predicar el Evangelio después de convertirse y mire lo que sucede. La Escritura nos dice,
Hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó. Dice, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Pedro escucha lo que su hermano Andrés tiene que decir y no solamente escucha, pero recibe y acepta a Jesucristo en su corazón y ahora hay una vida totalmente cambiada hasta el punto de que ahora Pedro está predicando el Evangelio. Y Pedro dice, deben arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizados para poder tener el perdón de sus pecados. Dice, entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Y la Escritura sigue y dice, entonces Pedro siguió predicando por largo rato. Era uno de esos predicadores que predican por horas. ¿Okay? Pero dice que en eso él les rogaba con insistencia a todos sus oyentes, sálvense de esta generación perversa. Este era Pedro, el hombre que recién conoció a Jesús a través de su hermano Andrés. Y dice, los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Ese era Pedro. Ese era el que no sabía quién era Jesús, el que no conocía al Mesías. Y ahora él está en un podium y está predicando la palabra de Dios. Y Dios lo está usando grandemente. Por eso digo, ¿qué hubiese sucedido si Andrés solamente hubiese escuchado de Jesús y hubiese seguido a Jesús? Y es todo lo que hubiese hecho. Imagínense lo que sucedió ese día. Pedro proclama la palabra de Dios, 3,000 personas hacen proclamación de fe e inmediatamente se bautizan para ser parte de la iglesia. Andrés solo es mencionado 9 veces en la Biblia, 9 veces en la Biblia. Y a veces es mencionado como el hermano de Pedro. Alguien insignificante. Pero si no hubiese sido por Andrés, Pedro no hubiese conocido a Jesús y tal vez esas 3,000 personas no hubiesen llegado a los pies de Dios. Cuando Andrés se dio cuenta de que Jesús era el Mesías, él tuvo que ir a contárselo a su hermano. Cuando encontramos una tienda donde venden un buen pan dulce o buena carne asada, ¿qué hacemos? Yo he necesitado ayuda, yo pongo en Facebook, hey, help, I need help. Tenemos gente que viene a la casa, queremos un buen pan dulce o buena carne asada y muchos de ustedes dicen, pastor, vaya al marketón o whatever, donde los 3 amigos, los 4 amigos, los 100 amigos, whatever, it doesn't matter. Y ustedes me dan una recomendación o a lo mejor buscamos un doctor bueno. El otro día estaba desesperadamente buscando un oculista porque mis ojos han estado horribles y finalmente llegué a un especialista y me pusieron unos asuntos en los ojos, unos plugs, y ahora puedo verlos. Antes no los veía ustedes. No sabía que éramos tantos. Pero cuando necesitamos una recomendación, necesitamos, dime, de un buen doctor, de un buen mecánico, o qué sé yo, de un buen restaurante, ¿qué hacemos? Le hacemos saber a esa persona, y es lo que Andrés hizo aún más que eso. Nuestra reacción inmediata es decirles a otros, lo mismo debería ocurrir con Jesús. Pedro debe haber sido una de esas personas que Andrés amaba y consecuentemente Andrés quería lo mejor para él. Y por eso le quiso presentar a Jesús. A veces nos cuesta hablarle a nuestra familia, ¿que no? Creo que eso es lo más difícil, porque déjate de esas cosas, que eres un fanático, que eres uno de esos aleluyas y nos categorizan de ciertas cosas por cosas que se han hecho en el pasado, pero eso no impide que nosotros no abramos nuestra boca. Porque si nosotros realmente amamos a alguien, debemos hacerles saber de las buenas noticias. Y esto es lo que sucede en la vida de Andrés y en la vida de Pedro. Hace unos pocos años atrás, el famoso actor y director Mel Gibson sacó una película de un evento verídico, algo que realmente sucedió en la Segunda Guerra Mundial.
La película se llama Hacksaw Ridge. Escuche, la película habla de la verídica vida de un soldado llamado Desmond Doss. Un soldado adventista que rehusó usar arma en toda la guerra. En una batalla con los japoneses, los americanos estaban siendo atacados y muchos soldados estaban siendo heridos. Este soldado Desmond Doss decidió poner su vida a riesgo para rescatar a sus compañeros sin el uso de un arma de fuego. Imagínese él estar siendo parte de la Segunda Guerra Mundial. Es más, se metió en problemas, lo llevaron a corte porque él dijo, yo no voy a tomar un arma, no voy a disparar un tiro a nadie y tengo el derecho de hacerlo. Fue a la corte y le encontraron la razón. Mire lo que sucedió con este famoso muchacho. No lo tenemos. Ok, no tenemos el video. Ok, ¿qué pasó? Este muchacho, aunque no tenía arma alguna, hay una parte en la película donde él está en un monte, en la playa, más que nada en Europa. Y estaban siendo acribillados sus amigos. Y dice la historia de que él tomó el tiempo de llegar a subirse al monte a rescatar a sus amigos. ¿Cuántos han visto la película? Si no han visto la película, es una película extraordinaria, extraordinaria. Rente la película esta semana, ¿ok? No tenemos todavía la película, ¿ok? Estamos tratando porque es muy, muy buena. Y este muchacho, dice la historia, de que pudo evadir las balas de los japoneses y que pudo rescatar a muchas personas sin tomar un arma alguna y disparar un tiro. ¿Sabe cuál era el lema de él? El lema de él era, y este se ve en la película y es muy emocionante, y cuando yo vi esa película me sentí con una convicción muy grande en mí. Este hombre decía, uno más, Señor, uno más, uno más. Él quería subir a este monte y los japoneses le estaban tirando a todo dar y él decía, Señor, ayúdame a rescatar uno más, uno más, uno más. Ayúdame a rescatar uno más, que sea uno más de mis compañeros que están heridos. Y eso me dio a mí una convicción en el corazón, porque a veces vemos gente alrededor de nosotros que están heridos, que están sufriendo, que no tienen esperanza alguna en su vida, y nosotros a veces decimos, oh well, that's life. That's life. So what? It's part of life. Y lo que deberíamos hacer es ver, Señor, por eso la oración que creo que sería bueno que hiciéramos este año es, Señor, ayúdame a dedicar mi vida a estas 5 cosas, a oírte, a seguirte, a buscar a otros, a decirles de ti y a llevarlos a ti. Uno más, Señor, uno más, Señor, uno más, por lo menos uno más. ¿Sabe cuántos muchachos salvó él? 75 hombres. Porque él decía, uno más, uno más. Señor, ayúdame a salvar uno más. Este hombre fue decorado con la medalla de valor por haber arriesgado su vida y haber rescatado a 75 hombres. Él murió hace algunos años atrás, a los 87 años de edad, pero fue un hombre, un héroe. Un héroe porque él estuvo dispuesto a arriesgar su propia vida para poder darle vida a otros. A veces hay que morir nosotros mismos para que otros puedan tener vida. Amén. Uno más, Señor, uno más. Cada vez que traemos a alguien a los pies de Jesús, estamos salvando la vida eterna de esa persona. Andrés fue el que trajo a Pedro, su hermano, a los pies de Jesús, pero él también fue el que trajo, ¿se acuerda usted del mocosito que tenía los pedacitos de pan y los pescados? Mire la escritura, mire lo que dice Jesús. Jesús dice, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda la gente? Usted conoce este pasaje de escritura.
Jesús los estaba poniendo a prueba. Jesús le estaba diciendo, oye, hay que ir al marketón para comprar unos panes y unos pescados para poder darle de comer a esta gente. La Escritura dice que había más de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces fácilmente yo creo que habrían unos 15,000 personas en ese lugar. Entonces la Escritura dice que Jesús estaba preguntándole, ¿alguien tiene que ir a comprar estas cosas porque tenemos que darle de comer a esta gente? Pero dice que Felipe contestó, aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Meses enteros. Mire lo que pasa en este versículo. Ahí sale Andrés. ¿Se acuerda que dije Andrés había sido mencionado unas 9 veces y a veces es mencionado no como Andrés, pero como el hermano de Pedro? Aquí sale el nombre de Andrés. Dice, entonces habló Andrés. Hey, aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Andrés era el que invitaba. Andrés era el que tomaba el tiempo de buscar, especialmente a lo mejor al que era insignificante, el que a lo mejor nadie había notado. Andrés era el que tomaba el tiempo de decirle, hey, ¿qué estás haciendo? Vente para acá. Hey, ven, sé parte de esto. Yo a veces me siento mal porque mi naturaleza, algunos de ustedes ya me conocen, siempre ando así, bien rápido. Y hay veces donde estoy en juntas y a lo mejor, muchas veces estoy en un Starbucks, en una junta, y estamos haciendo cosas que son relevantes al reino de Dios, pero también hay gente alrededor que tiene necesidad. ¿Cuántos de nosotros llegamos a tomarnos un café y no nos damos cuenta que a lo mejor la persona que nos está sirviendo el café también tiene una necesidad? A lo mejor nadie le ha preguntado, hoy, ¿cómo está tu día? ¿Qué necesitas? ¿Cómo puedo orar por ti hoy día? Es increíble lo que sucede cuando nosotros hacemos esa pregunta. Wow, out of the blue. ¿Cómo puedo orar por ti hoy día? ¿Cómo puedo orar por ti? Imagínese, haga la prueba esta semana. Usted a lo mejor le va a dar miedo. El pastor me dijo que hiciera. No, do it. ¿Ok? ¿Cómo puedo orar por alguien? Usted va a comprar un café o va a la panadería a comprar un pan dulce o whatever, lo que sea. Y usted le dice, hey, ¿cómo puedo orar por ti esta semana? Algunos pusieron a tiritar. No, eso me da miedo. ¿Cómo es posible hacer eso? Pero Andrés era de esos que, hey, vente. Yo creo que era mexicano, era paisano. Vente para acá. Imagínese entre todo, imagínese por un momento lo que está sucediendo aquí. Hay, digamos, para ser conservativos, 10,000 personas. Hay 10,000 personas. La Escritura dice 5,000, pero 5,000 hombres. Pero pongámosles, para no ser exagerados, que eran 10,000, porque creo que eran mucho más. Y ahí anda, imagínense usted lo ridículo que se va a ver un muchachito con una bandeja con 5 panes y 2 peces. La reacción típica puede ser esta. ¿Y este qué está haciendo aquí? ¿Cómo? Oye, ¿are you serious? Tenemos 10,000 personas y tú andas con, oye, a este se le zafó algo. Anda con una bandeja y 5 panes y 2 peces. ¿Cómo se ve eso de ridículo? ¿Qué vas a hacer con eso? Pero estaban al lado de Jesús. Y para Jesús no hay nada imposible. Dios hace cosas extraordinarias incluso con lo poco. Pero si Andrés no hubiese dicho, hey, vente para acá. ¿Qué hubiese sucedido? Nada. A lo mejor todos aquellos que estaban en ese lugar no hubiesen comido. Yo creo que el Señor hubiese encontrado otra manera de alimentarlos. Pero qué lindo ver como lo que se ve ridículo, aún lo que se ve ridículo, Dios lo usa. ¿Por qué? Porque Andrés dijo, mira, aquí tenemos a este muchachito que tiene una bandeja con 5 panes y 2 peces. Y algo extraordinario sucedió por eso. ¿Qué pasa cuando no invitamos a alguien? Nada. No pasa nada.
Absolutamente nada. ¿Qué pasa cuando no invitamos a alguien? Nada, no pasa nada. ¿Qué pasa cuando invitamos a alguien a conocer a Cristo? A lo mejor 3,000 personas pueden llegar a los pies de Cristo y ser bautizados ese mismo día. A lo mejor más de 5,000 personas pueden comer. Y en el caso de Billy Graham, más de 2 billones de personas pueden escuchar de Cristo Jesús. Eso es lo que pasa cuando nosotros invitamos a alguien. La mayoría de las personas que vienen a Cristo no lo hacen a través de un sermón. Lo hacen a través de una invitación y de un ejemplo de alguien cercano. Mi sobrina estuvo con nosotros por 6 semanas y ella no podía entender por qué es que nosotros en casa nos llevamos tan bien. Hay mucha paz en la casa tuya, tío. ¿Por qué será? Porque tú estás aquí. Olvídate, cuando tú no estás aquí, es una guerra mundial. No. Pero se da cuenta, es porque Cristo Jesús reside en nuestro corazón y Él hace la diferencia en nuestra vida. Él hace la diferencia en nuestra vida. Entonces, si Dios hace diferencia en nuestra vida, ¿cómo es que nosotros no vamos a querer que otros tengan lo que nosotros tenemos? Hay veces donde es posible que estemos pasando por momentos difíciles. A lo mejor carecemos lo que otros pueden tener. A lo mejor no hay tanto dinero como otros que tienen. A lo mejor no hay tiempo, no hay dinero para ir a una vacación larga o qué sé yo. Pero lo que sí tenemos es algo eterno en Jesucristo. Y eso es lo que importa. Porque muchas veces hay gente que tiene muchas cosas, pero no tiene la paz interna que nosotros, que usted y yo podemos tener. Porque Jesús yace en nuestro corazón. Se cree que Andrés llevó el evangelio a Rusia y probablemente a Escocia. Andrés fue crucificado en el sur de Grecia. Este hombre estuvo dispuesto a sacrificar su propia vida para que otros llegaran a los pies de Jesús. Uno más, Señor. Señor, ayúdame. Uno más. Señor, por favor, uno más. Yo creo que él fue uno de los primeros que hizo esta oración. Señor, uno más. Déjame ir a Rusia. O de alguna manera que tu evangelio, que tu palabra llegue a Rusia. Y también dice la Escritura que él posiblemente fue el que llegó a Escocia. Una de las historias que podemos deducir a través de las Escrituras es que se dice que Andrés guió a los pasos de Jesús a la esposa de un gobernador romano. Escuche bien. Y dice que al escuchar esto, el gobernador, el esposo de esa señora, le dijo que desistiera de tal cosa y ella no lo hizo. Y dice que porque no lo hizo, Andrés fue crucificado. Y dice que no lo clavaron en la cruz, como lo hicieron con Jesús. Dice que lo ataron para prolongar su sufrimiento. Y la tradición dice que la cruz era como una X. ¿Okay? Y que Andrés colgó ahí por 2 días enteros. La tradición dice que tomó 2 días para que Andrés muriera. Pero ¿sabe lo que Andrés hizo mientras él colgaba en esa cruz? Él les decía, arrepiéntense y lleguen a los pies de Dios. Arrepiéntense y lleguen a los pies de Dios. Cada oportunidad que tenemos debe ser usada para hacerle saber a alguien que en Cristo Jesús tenemos el perdón de nuestros pecados. Imagínense, Andrés colgando en ese lugar sabiendo de que eventualmente él iba a morir. Pero esas 48 horas las dedicó para hacerle saber. Y yo creo que más de alguien entendió el significado, el poder de la palabra que salía de Andrés, porque hay poder en la palabra de Dios. Creo que lo más santo que hay en todo el mundo es la palabra de Dios. La misma Biblia nos dice que la tierra y el cielo pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá para toda una eternidad. Lo más
sagrado que hay es esto, porque es aquí donde nosotros encontramos vida. Y no solamente vida aquí en la tierra, pero vida eterna en el Señor. Amén. Entonces, hermanos, ¿quién les va a decir a los demás lo que usted tiene en su corazón? Es usted, soy yo. Tenemos que salir de ese lugar y ver a la gente la necesidad que hay tan inmensa, tan grande. En estos momentos hay mucha gente desesperada. Y es difícil comprender porque tenemos tantas cosas hoy en día que podemos usar a nuestro favor. Hay tanta tecnología, hay tanta comodidad en este país. ¿Por qué? Pero ¿por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué hay tanta tristeza? ¿Por qué hay tanto suicidio en este país? Porque sin Jesús no hay esperanza. Sin Jesús no hay esperanza. Entonces mi oración para usted, porque hemos estado hablando de esto por ya un mes y medio, es de que esto no sea un simple mensaje que usted escuchó, pero de alguna manera que esto nos mueva a ser gente de acción, a ser gente que dice, ¿sabes qué? No solamente voy a oír de Jesús, no solamente voy a seguir de Jesús, pero voy a buscar a alguien, le voy a decir de Jesús y lo voy a llevar a Jesús. Eso es lo que Dios nos llama a hacer. La gran comisión. Jesucristo hablándole al pueblo y diciéndole, id pues, id pues, id pues. Y hacer discípulos a través del mundo. Y es lo que Dios nos llama a hacer. No solamente al pastor, es que el pastor está capacitado, o que si el líder está capacitado. No, Dios nos llama corporalmente a cada uno de nosotros a hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque es a través de su palabra, es a través de la fe que nosotros vamos a obtener lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Por eso que hemos llenado esta mesa con, ¿qué más necesitamos poner aquí? Yo no sé qué más vamos a poner aquí. Esto está lleno de cosas. Hey, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que me llevo? Oh, pick something. Pick something. Acabo de encontrarme con una persona que era un líder en la iglesia donde nosotros estábamos antes. Y ella me dice, soy la directora de Esther's Closet, aquí en el strip, aquí mismo, en este lugar. Y dice, si supieras la cantidad de personas venden ropa para mujeres. Varones no es una tienda para ustedes. Es una tienda para mujeres. Y dice, si tú supieras la cantidad de mujeres hispanas que nos llegan a este lugar, es increíble. ¿Qué cree usted que hice yo hoy día cuando llegué a la iglesia? ¿Sabe lo que hice? Mañana me subo en la moto, porque va a estar sin lluvia, yo creo, y voy a poner todo esto, y me voy a ir a ver a mi amiga Linda, que no he visto en varios años, y decirle, hey, aquí está todo esto, ¿qué tal si tú te quedas con esto? Y nosotros vemos cómo podemos traer algunas damas de la iglesia para que ellas puedan hablarle a las damas que vienen a tu tienda para poder hablarles de la esperanza que está en nosotros, que es Cristo Jesús. Oímos de Dios, seguimos a Dios, pero estamos buscando a otros, les estamos diciendo, les estamos llevando a los pies de Jesús. Esa es la pregunta que debemos hacerlo. Mi oración es de que tomemos esto como un reto para que sea el lema que seguimos para el año 2019. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, primero que nada, que nos habla a cada uno de nosotros, nos ayuda a recordar lo importante que es de dar a conocer las buenas nuevas. Señor, nos ayuda a recordar también de dónde tú nos has sacado, qué has hecho en nuestra vida, cómo nos has amado. Y también nos ayuda a recordar, Señor, la importancia que tenemos dentro de nosotros, Señor, que es llegar, escuchar tu palabra, pero también llegar con otros que todavía no te conocen y hacerles saber de lo que tú has hecho en nuestra vida. Yo te pido por
Eternidad Centro Cristiano, te pido por aquellos que nos están mirando a través de los medios sociales. Señor, que este año sea, Señor, no estoy diciendo que no lo estamos haciendo, pero estoy diciendo que sea un énfasis aún más grande en nuestra vida. Porque no se trata solamente de nosotros, se trata de otros. Señor, se trata de otros que son más que nosotros. La Escritura nos dice que consideremos a los demás como mejores que nosotros. Señor, en Filipenses nos hablas tú de eso. Te pido, Señor, que ese sea el reto y que lo tomemos en serio y que podamos llevarlo a cabo en este nuevo año. Señor, te honramos. Tú nos has dado ese mandato. Es un mandato. Y con ese mandato, Señor, tú nos das una promesa. Y la promesa es que tú vas a estar con nosotros hasta el fin del mundo. No estamos solos. No nos has dejado desamparados para hacer tu voluntad. Al contrario, tú nos dices que si lo hacemos, tú vas a estar con nosotros. Que si lo hacemos, tú vas a estar con nosotros. Entonces yo te pido, Señor, que al abrir nuestra boca, al ir a otro lugar, al hablarle a una persona, Señor, que nos recordemos de que no estamos solos, de que tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, ¿quién entonces puede estar en contra de nosotros? Y la respuesta la sabemos: nadie. Nadie ni nada. Entonces, Señor, te pedimos que sigamos impactando la comunidad que está enfrente de nosotros. Específicamente la ciudad de Sparks, es la segunda ciudad en los Estados Unidos con menos iglesias y menos cristianos. Y también para aquellos que están en otros lugares del mundo, que ellos también puedan impactar a la comunidad que está enfrente de ellos. Señor, uno más. Señor, ayúdanos. Uno más. Señor, uno más. Ayúdanos a tener esa mentalidad. Ayúdanos a hacernos esta pregunta todos los días. Uno más, Señor. Uno más. Con tu ayuda, uno más. Señor, que a ti sea la gloria y la honra por todo. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén.